Mira, una cosa que pasó recién, hace 2 segundos atrás, antes que habilitaran el micrófono y que empezara a hablar, y fue una sonrisa. Gracias por contagiarnos esa sonrisa. Gisela Viñón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, viste que la sonrisa se contagia, ¿no? Hay una frase que dice, ríe, y el mundo reirá contigo, ¿no? Así que bueno, Un gracias día por sin sonreír es risas, salud un día también. sin risas es un día perdido, decía Chaplin, ¿no? También, claro, claro, claro. Es viernes. Es viernes Y nos halaga tu presencia hoy, y una semana agitada, Ojo, muy y las agitada. que se vienen. Y sabíamos que iba a ser así hasta que... Yo esta semana estuve, porque también tendríamos que pensar cómo llegamos hasta acá, ¿no? En el tema del día. Sí. Y llegamos hasta acá por el tema de la nafta. Vieron que el tema de hoy es la búsqueda, las búsquedas, ¿no? Y la búsqueda de combustible para poder ir a trabajar al otro día hace que uno... Complicado. Sí, Me, muy encuent- complicado. me encuentro con un amigo, me dice, tuve que viajar, que no es de acá de Neuquén, me dice, tuve que viajar a Neuquén. Dice, llené el tanque en la primera estación que encontré y después me fui a 80. Y volví a 80, dice, porque la tengo que administrar, porque, claro, la búsqueda es un tema, pero también el costo, el precio, que sigue siendo elevado cuando todo el mundo está diciendo, bueno, pero son precios que están atrasados, porque si vos lo comparás con Chile, por ejemplo, está casi 3 veces más el valor del mismo litro de nafta del otro lado de la cordillera de lo que cuesta acá, ¿no? Sí. Pero bueno, llegamos acá, ¿no? Estamos en esa Llegamos búsqueda. acá a la Estamos en la búsqueda búsqueda. y hay dos frentes que me A gustaría ver. atender. Uno es el de la búsqueda como forma de existencia y el otro es el de la búsqueda y la economía. Ajá. Porque en la medida que uno salía a buscar nafta, consumía el poco combustible que quedaba, ¿no? Claro. Entonces yo pensé en Rayuela porque es el libro de la búsqueda. Julio Cortázar. Julio Cortázar, 1963, es una de las novelas de lo que se llamó el boom de la novela latinoamericana. Es un libro muy, muy distinto, rompe mucho con lo que es la novela tradicional. ¿Por qué? Porque son capítulos que van de corrido y después empieza, por eso se llama Rayuela, como un tablero de dirección donde vos empezás a saltear capítulos e ir de atrás para adelante. Y a veces tenés que releer cosas que ya leíste, pero como la combinás con otra cosa, puede ser hasta una noticia de Vox, un relato de Vox, cosas raras, ¿no? Ujú. Vos empezás a constituir otra novela distinta que se arma en tu cabeza. La novela principalmente contiene dos historias, del lado de acá, que es en París, y del lado de allá, que es en Buenos Aires. Y hay un personaje que se llama Oliveira, que es el protagonista, y es este hombre que está en la búsqueda. Es alguien que vos te das cuenta de que es una persona insatisfecha, ¿no? Entonces, cuando empieza la novela, lo primero que dice, empieza con una pregunta, que es, ¿encontraría a la maga? La maga es Lucía. Si vos entras a un chat literario, hay muchas magas siempre. Como un personaje muy querido. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Puy de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont d'Azart, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. ¿Por qué lo relaciono con la economía? Porque si hay algo que plantea esta novela, así como se leía recién, ¿no? Hay una frase que está muy, muy de moda que dice, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Esta cosa del azar. Hay algo del orden universal que hace que nosotros nos encontremos cuando nos tenemos que encontrar. La teoría del caos. Pero es muy poético, ¿no? Porque él no quedó con ella en encontrarse en ese puente, pero ellos sabían que se iban a encontrar. Entonces las cosas pasan naturalmente. Entonces con el tema de la nafta, la nafta es esto, decís, bueno, yo sé que va a aparecer. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero
sé que si busco va a aparecer. El punto es renunciar a la búsqueda. Porque esa renuncia a la búsqueda implica el estatismo, la pasividad total. Hay quien renuncia a veces a la búsqueda. Es que yo vi gente que dijo, no pienso ir más en el auto a ningún lado, ahora camino. Y vos decís, bueno, empieza otra búsqueda, otros tiempos también de traslado entre un lugar y otro. Pero en este movimiento es donde a mí me aparece el tema de la economía, porque hay una economía que también está tematizada en la novela, que es re interesante, A ver, que se llama la economía del potlatch. ¿qué es eso? La economía es una forma en la que se relacionaban ciertas tribus del norte de Estados Unidos, del lado del Pacífico, y de la colonia británica de Canadá, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían eran celebraciones donde potlatch quiere decir regalo, donde la celebración era, bueno, un banquete, y después empezaban a regalarse cosas, pieles, también personas, ¿no? Pero bueno, era una cultura muy... Pero el punto era quién regalaba más, porque quien daba más desinteresadamente recibía más prestigio también. Claro. Entonces, en esta cosa de dar en la desmesura, aparece también esto de, digamos, el gasto como transgresión. Pensemos que nosotros vivimos, por eso yo lo pienso con el tema de la nafta, me sigue dando vuelta, una economía donde no puedo gastar de más porque no tengo cómo. Claro. Me tienen que pagar lo que realmente vale. Cortamos todo. Entonces es una economía capitalista donde en ningún momento de todo lo que yo escuché mientras estuvo ese problema, apareció la idea de cómo hacemos para que la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir yendo donde tiene que ir. Pero hoy también existe eso de cuánto tenés, cuánto valés por ahí, ¿no? Pero en nuestra sociedad. El potlatch obviamente fue prohibido por el gobierno canadiense en 1885 porque era una economía protestante que necesitaba que la gente trabajara y fuera mesurada. Pero lo que tiene esto es esta cosa de irracionalidad y generosidad. Entonces, el disfrute, ¿dónde está? En dar en exceso desinteresadamente. Claro. Ellos llegaron a, incluso que había tanto para regalar que empezaron a quemarlo o a destruirlo. ¿Por qué? Porque eso daba también cierto prestigio a quien lo hacía, porque mostraba digamos, yo puedo prescindir de todo esto, porque tengo tanto que puedo incluso destruirlo. El pudiente. ¿Pero por qué lo destruían? Porque sabían que si lo acumulaba, lo que iba a empezar era esa diferencia de poder entre ricos y pobres. Claro. Cuanto más das vas a recibir más. Eso pasa por ir a cargar nafta y no encontrar, ¿viste? Llegás a estos lugares... Estás súper enojada con el tema de la nafta. ¿Bicicleta? No, sí, caminar y bicicleta, pero el asunto es... Yo veía, por ejemplo, no era el problema el auto, vos decís, bueno, son distancias cortas dentro de todo. Claro. Yo veía la fila de camiones que estaban esperando a que se hiciera de noche. Y vos te das cuenta que eran camiones que no eran de acá. Hay gente que tiene que llegar a determinado lugar, hay todo un comercio atrás, ¿no? Que quedó varado en realidad en un punto del país y tuvo que esperar hasta que llega el momento. Entonces, te encontrás con dos formas de encarar la vida también. Está el que está sacado totalmente y se va envenenando a medida que pasa el tiempo. Y está el otro que dice, no tengo nada que hacer más que estar acá, entonces bueno, vamos a hacer que este momento sea lo mejor posible. Nos planteamos días pasados, cuando veíamos colas interminables en las estaciones de servicio, cómo invertía el tiempo la gente que esperaba para cargar combustible, para llegar hasta el surtidor, ¿no? Si digamos, ese tiempo era invertido en escuchar radio, escuchar un podcast, escuchar música, leer o simplemente esperar. Los jueguitos. O los juegos en el teléfono. O quizás navegar en internet también a partir del teléfono. Porque el tiempo también es valioso para las personas. O sea, hay una inversión de tiempo que haces para llegar a cumplir ese objetivo que era proveerte de combustible. En varios casos, Agustín, ¿sabés qué vi? La gente bajaba del auto y compartía con el que estaba atrás una charla o un mate. Esas cosas también se pudieron ver en las colas. ¿No? Viste que aparece lo importante. Para mi forma de ver las cosas. Sí. Aparece la oportunidad de
conectarse con uno, conectarse con la lectura, conectarse con el otro. Y no puede ser que el disfrute pase en el momento donde no tengo que ser productivo. Fíjense lo que dice el libro. A ver. Dice, salir, hacer, poner al día. No eran cosas que ayudaran a dormirse. Poner al día, vaya expresión. Hacer algo, hacer pis, hacer el bien, hacer tiempo. La acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar en esa casa en vez de no entrar, o entrar en la de al lado. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia. Por eso la idea de búsqueda y quizás plantearnos, ¿no? Ya que es viernes. Claro. ¿Por qué necesitamos salir para llegar a todo el tiempo? Si lo divertido, como pasó con estas colas, ¿no? Lo interesante aparece cuando vos no estás esperando llegar, vos sabes que estás ahí nada más. Y Cortázar tiene eso en muchos cuentos, como en La autopista del sur, en muchas de sus narraciones aparece esto. ¿Qué pasa cuando uno no está en ese modus de todo el tiempo tengo que hacer que el tiempo sea productivo? Y en ese espacio de libertad es donde puede aparecer lo que uno realmente desea o lo que uno realmente se merece. Y estamos tan al palo siempre que no nos damos cuenta de eso. Sí. Me quedó flotando la frase esa, hacer tiempo, ¿no? Como si el tiempo se hace, o el que se hace es la persona durante ese tiempo. Que me parece que pasa por ahí, tal vez, la expresión. Pone en tensión esto de cómo se utiliza el tiempo, ¿no? Si lo mirás desde una perspectiva productiva, una perspectiva que tiene que ver con la realización más tangible, o quizás con las realizaciones más emocionales o espirituales de la persona, ¿no? Esta palabra productivo. Claro. En términos de qué es productivo, en términos de capitalismo, en términos de potlatch. Claro. Productivo era la celebración para esas tribus autóctonas, era el agasajo, era hacer que el otro se sintiera querido. Eso era lo importante. ¿Querido a cambio de qué? No, de lo no, que era uno regalar. pudiera entregar. Claro, pero que el otro no pasaba por uno, Sino por el de enfrente. sino por el otro, sí. Y uno directamente crecía en ese desprendimiento, en esa ofrenda. Rayuela es una novela que a mí me costó mucho empezar a digerir. A digerir porque me daba cuenta que había tanta información que no entendía, tenía 17 años, ¿no? Y después, bueno, fue la novela que más veces leí, porque cada vez que la leo encuentro más, y uno aprende, ¿no? Va buscando las palabras en el diccionario, y no hace falta viajar a París para conocer París cuando se lee Rayuela. Está todo tan... Lo ves ahí. Bueno, el fue olor, escrita el en clima. París. Fue escrita en París. Fue escrita en París. Por eso es un libro que vale la pena leer y quizás no esperar a tenerlo en el auto para cuando pasen estas cosas, sino tenerlo en el auto, simplemente. Parás a la costa del río y te pones a leer sin necesidad de ir hasta la estación de servicio. Es un viaje, vale Claro. la pena conocer a Oliveira, a conocer un hombre argentino, porque él es argentino, el personaje. Y siempre dice, ¿no? Porque tengo que entender, tengo que poder llegar a captar realmente de qué se trata todo. Y la maga lo que propone todo el tiempo en ese encuentro con él es, el conocimiento se da cuando vos dejás de tratar de tener conocimiento. Vos ya tenés todo el conocimiento que necesitas. Necesitas escucharte. Entonces, ella es la posibilidad de acceder a uno mismo. ¿Eso En el nos caso falta de Oliveira. escucharnos? Totalmente. Demasiado ruido todo el tiempo. Demasiado ruido y demasiada necesidad de encajar también. Pienso en los jóvenes más que nada. Uno ya está jugado. En una sociedad que está muy loca, por cierto. ¿No? Pero eso ya está jugado, suena a resignación. No, pero uno ya tomó sus decisiones, es decir, bueno, yo necesito encajar o me van con la que soy. Sí. Me parece que a los 40 años uno ya tomó esa decisión. Pero en los jóvenes donde se construye esa identidad de decir, bueno, yo necesito pertenecer para sentirme bien, es difícil, es muy difícil estar ahí. Y eso se debe ver, ¿no? Para ustedes que trabajan constantemente con los jóvenes. Sí, y las redes El sociales desatino, son las redes, claro.
son una presión extra tremenda. Y estos personajes de Rayuela son estos bichos raros. Es así. Hay que ver qué dicen con respecto a eso los jóvenes, ¿no? ¿En qué lugar se ponen? Ya es un libro que no puedo dar porque no lo terminan, se desenchufan. ¿Por qué? Mucho Porque contenido. hay mucho estímulo, no hay mucho estímulo externo todo el tiempo como para poder terminar una novela así. Les cuesta mantener la lectura mucho tiempo de continuo, ¿viste? El teléfono es el enemigo. Sí, el teléfono, leer en la computadora también cuando tenés tantas pestañas que te van distrayendo y que te van mandando mensajes, las alertas, digamos, de mensajes en el teléfono, en la pantalla del ordenador, y el entorno, porque también es cierto, digamos, el entorno también genera una suerte de estímulos que compiten, ¿no? Contra la lectura. Aún cuando vos estés leyendo bajo un árbol, en el patio de la casa, ¿no? También puede haber otros estímulos que no sean tecnológicos que te distraen. Es un entrenamiento también. Ahora, la lectura atenta, ¿no? Sí. Es de a poquito ir aumentando la cantidad de tiempo y llega un momento donde aparece la adicción, que no puedo parar. Pero lo que veo es que es difícil mantener la atención tanto tiempo cuando tenés todo jugando en contra. Por eso me parece que la lectura es un acto de rebeldía contra un sistema así, total. Bueno, y guardar los libros en la guantera del auto para ir a cargar combustible. Gracias, Giselle.